Vamos a hablar justamente de esto, de congregarnos. Justamente la idea de hablar de esto es algo que estuve hablando con algunos pastores, estuve en una reunión con pastores de todo el país, con pastores de acá de la zona, con pastores de Gran Buenos Aires, con la Fraternidad de Consejos. Hay una misma y única historia que se está viviendo en cada congregación, y es que mega iglesias, iglesias pequeñas, iglesias medianas están sufriendo la ausencia de sus miembros. Parecería que en este tiempo algunos de los que estaban congregando antes de la pandemia se han sentido incómodos, se han sentido estorbados por alguna situación, algunos temerosos, algunos por diferentes circunstancias, y cada uno tendrá la explicación que corresponde. Han comenzado a menguar en su manera de congregar. Y desde allí entonces la necesidad de entender que también a nosotros nos está pasando que algunas personas no están congregando, y tenemos que ser aquellos que motivan a la iglesia a congregarse. Por eso vamos a hablar del valor de congregarnos. Cuando vemos esto entendemos que la cosa cambió, que en este mismo momento hay algunos que están mirando por YouTube desde su casa, algunos están mirando a través del Facebook y están recibiendo. Tenemos noticias luego que durante la noche, en otros horarios, cuando ya el trabajo terminó, cuando alguna situación les permite tomarse ese tiempo, reciben a través de los diferentes medios, pero quisiera ir a lo que la palabra dice y aprender que es bueno congregarnos. Contale al que está al lado, es bueno congregarnos. Somos seres sociales y fuimos creados para tener una convivencia con otros. No podríamos estar aislados. Estar aislados implica que seguramente nos íbamos a dañar a nosotros mismos, nos traería tristeza, dolor, angustia, y sería muy difícil para nosotros poder estar solitarios. Por eso es que el Señor todo lo pensó y ha entendido que es bueno para nosotros que estemos juntos, y se cumple entonces esta situación de ser seres sociales. No nos sorprendemos entonces que Jesús haya creado, haya establecido una comunidad de personas que tienen un mismo sentir, y esto es su iglesia, para que por medio de ella se cumpla la voluntad de Dios. Aleluya. El apóstol Pedro declaró: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mirá lo que está al lado, decirle lo que habrá sido vos antes. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10 lo dice de esa manera: somos pueblo de Dios. ¿Qué somos? Pueblo de Dios. Salvados por la fe, fuimos llevados a una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa nueva relación con Dios nos lleva a una nueva relación con los otros creyentes. Dios nos hizo parte de una familia y puso por nombre a esa familia iglesia. Podríamos hablar de reino, podríamos hablar del término eclesia en el original, podríamos hablar de tantas cosas, pero vamos a centrarnos en que somos una familia. Somos una familia. Míralo que tal, decirle, qué familia que te echaste. Aleluya. La mejor familia para la gloria de Dios. Ahora, deberíamos entender que si somos iglesia, somos familia, tenemos que entender cuál es la función de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Hechos 2, versículo 42 en adelante, creo que lo mejor que puede pasar es que vayamos al inicio y entendamos que el Señor dijo que nos convenía que Él se vaya, que Él ascienda, para que venga el Espíritu Santo de Dios. Y venido el Espíritu Santo de Dios sobre los creyentes que esperaron confiadamente la llegada del Espíritu Santo, una vez llenos, entendieron cuál era la función de la iglesia. Lo primero que dice el versículo 42 del capítulo 2, dice, y perseveraban. Decirle que está al lado, perseveraban. Parecería que hoy en día esto de perseverar no tiene mucho sentido. Parecería que hoy en día la cuestión se maneja de otra manera. Nadie persevera, sino que todos se escapan, todos huyen. Cuando algo te incomoda, te vas a otro lado. Cuando algo no te gusta, te corres, te salís.
Cuando tenés muchos disgustos con tu esposa, te divorciás. Cuando tenés muchos problemas con los hijos, los abandonás. Cuando tenés problemas económicos, comenzás a cometer errores y a cortar camino y hasta aún robar. Por eso es importante que vayamos a la palabra y podamos entender que debemos perseverar. El texto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y esto implica enseñanza. Doctrina es enseñanza, así que comprendiendo el texto claramente, perseveraban en esa enseñanza. Eso indica que había gente que tenía mucho para enseñar, pero había mucha gente que tenía intenciones de aprender. De eso se trata la iglesia. Gente que enseña y gente que aprende. Todos aprendemos y todos enseñamos para la gloria de Dios. Nadie tiene completo nada, todos estamos en proceso y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Luego dice, en la comunión los unos con los otros. Esto es una común unión a través de Cristo. Este es estar unidos en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la iglesia comienza a funcionar de la manera que el Señor ha establecido, por la llenura y por la presencia, por el poder y la manifestación del Espíritu Santo, comienzan a haber maravillas y señales. Y yo quiero maravillas y señales. Aleluya. Vamos entendiendo que la oportunidad de estar juntos como iglesia, convocar al Espíritu Santo, experimentar la movida de Dios, implica que ocurran cosas que seguramente a solas no podríamos alcanzar, porque el destinatario de esas promesas es la iglesia de Jesucristo. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, otra vez perseverando, unánimes cada día en el templo, decirle que está al lado todos los días, contarle al del otro lado, eran fanáticos, partiendo el pan en las casas, célula también, comían juntos. No va que con alegría y sencillez de corazón. Casa de Dios puede. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. Los textos nos hablan de miles de personas que eran convocados por el Espíritu Santo, eran ministrados por la iglesia y se añadían a ser parte de esa familia para la gloria de Dios. Esos son los planes que tiene Dios todavía para la iglesia y somos nosotros los responsables de que esto suceda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Contale al que está al lado, se van a añadir miles. La iglesia, de acuerdo a lo que leíamos, adora a Dios. La adoración es un acto en el que se reconoce que Dios es digno de recibir nuestra reverencia y nuestra alabanza. Por esta razón, la iglesia dedica un buen tiempo para darle alabanza al Señor, adorando por lo que Él es y adorando también por lo que Él hace. Salmo 107, versículo 1 al 3, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Quiero quedarme en este último versículo, versículo 3, que dice, y los que ha congregado. Esto es que el Señor te invitó, el Señor te convocó. Nadie te fuerza, nadie te presiona. El que te llamó es Cristo. Es Cristo. Aprendemos por el versículo 42 que la iglesia se edifica a sí misma. Todos están contribuyendo para que a cada uno le vaya mejor en todo. La iglesia
hace todo lo que tiene que hacer para que a los que están junto a Él les vaya bien. Todo lo bueno que Dios me da, lo comparto, lo convido y seguimos creciendo juntos para la gloria de Dios. Como cuerpo de Cristo, nuestra función es edificarnos a través de los diferentes ministerios. Efesios 4, versículo 11, en adelante hasta el 15 leemos, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, decide que está al lado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables, que no somos capaces de afirmarnos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, toda enseñanza errada que puede llegar a contaminarnos, nos podría mover si no estamos firmes como iglesia, siendo ministrados dentro de lo que Dios ha establecido, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es, en Cristo. La iglesia evangeliza al mundo. Miles de personas, dijimos, se llegaban, versículo 47 nos informa de la extensión del reino, y entonces comprendemos que el primer llamado que nos hizo Jesús fue venid, decirle que está al lado, venid. Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero después dice la palabra que luego de que aceptamos su perdón, que fuimos limpiados, redimidos y que se hace efectivo el valor de su sacrificio en nuestras vidas, el Señor nos dice, id, decirle al que está al lado, ahora id. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor tiene una misión para tu vida. No fuiste salvo solamente para que zafes del infierno. Fuiste salvo y el Señor te puso en una congregación porque tiene planes gloriosos con tu vida. Vio un hombre, vio una mujer que puede ungir, que puede capacitar y que puede enviar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay bendiciones de participar en la comunidad de la iglesia. Qué bueno que estés en la casa de Dios. Salmo 133, versículo 1, el salmista lo mira de esta manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Decirle al que está al lado, qué delicioso es. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Te lo dejo de nuevo, porque allí envía Jehová bendición, donde hay unidad, donde hay armonía, donde estamos juntos, allí envía Jehová bendición. Y hay un extra, lo que todos deseamos, la promesa de vida eterna, porque el pasaje termina diciendo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Cuando hacemos eso, entonces entendemos, según el versículo 2, que atraemos la unción de Dios. ¿Cuántos quieren unción? Aleluya. Lo próximo que nos enseña el versículo 3 es que atraemos la frescura, la manifestación del amor de Dios. También entendemos por el pasaje del versículo 3 que atraemos la bendición de Dios y somos benditos en su nombre. Y por supuesto cerramos diciendo que atraemos la vida eterna que fue otorgada por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La pregunta sería, ¿por qué tengo que congregar? Decirle al que está al lado, ¿por qué tengo que congregar?
estoy escuchando y más que nunca le presto atención a estas cosas, ¿no? Y hay gente que pregunta por qué tiene que contestar y hay otros que explican. Y están explicando cualquier verdura. Y cuando explican, están diciendo, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice que hay que congregar todos los días? ¿Dónde dice? Y claramente en la Biblia dice. Que alguien se pregunte dónde dice no significa que él sabe que no dice. Significa que tiene más dudas que vos. Pero a veces te ministran y te siembran duda. Y eso es muerte. Porque separados de Él no somos nada. Dice Hechos 3, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. La puerta siempre va a representar una oportunidad. Siempre una puerta es posibilidades de encontrarse con algo, de acceder a otro nivel, de llegar al cumplimiento de algo. Cada uno de nosotros cuando venimos a la casa de Dios nos estamos dando una oportunidad de contemplar y de experimentar el poder de Dios sobre nosotros. La familia de este varón o los que lo rodeaban, lo dejaban a las puertas del templo simplemente para sacárselo de encima y para ver si conseguía algún medio para su propia vida. Pero nosotros entendemos que había un acto profético encubierto en esa situación. Lo llevaban a donde estaba el favor de Dios. Lo llevaban a las puertas de donde podría ocurrir algo glorioso, un cambio para su vida. Dice el Hechos 3, versículos 4 y 5, y la idea es que tendríamos que preguntarnos cómo es esto de que debemos congregarnos. Y dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cómo estuvo él? Atento. Así que quizás podemos aprender que nosotros deberíamos estar con la intención, cada vez que tenemos la oportunidad de estar juntos en la casa de Dios, estar atentos, esperando para recibir algo para nuestras vidas. Tenemos entonces que tomarnos esa libertad y poder determinar que no voy a dejar pasar la oportunidad para estar atentos, que nada me va a distraer, que voy a saber dejar las cargas afuera, que voy a saber entrar a buscar la promesa y lo que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. No vengamos solo a servir, no vengamos solo a ver los amigos, no vengamos solo a cumplir con el requisito de congregar. Algunos hasta enseñan que acá obligan, o que en la iglesia de la que se esté hablando te obligan a congregarte varias veces. Y quiero decirte que cuando hablamos de congregar, y lo comenzamos diciendo al principio, lo que estamos entendiendo es que somos los privilegiados, que fuimos convidados y me han invitado. Y aún el Señor me ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad. Y porque Él me dio la posibilidad de respirar, de caminar y de llegar hasta este lugar, yo puedo darle gloria, honra y alabanza. Entiendo entonces que yo soy un convidado, un invitado del Señor para la gloria de Dios. Así que no se trata de cumplir requisitos, sino que tengo que entender que yo no estoy para cubrir un lugar. Nadie de nosotros es indispensable, pero cada uno de nosotros personalmente fuimos convocados por Dios en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que nos podemos congregar para lo malo o también para errar. Primera de Corintios 11, versículo 17, dice la palabra, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El texto en los versículos anteriores cuenta que en ese lugar se congregaban para satisfacer la carne. Iban ahí porque querían comer bien, porque querían pasarla bien con sus amigos, con su gente, con la gente de su religión, pero no tenían la intención de adorar a Dios. Seamos aquellos que nos sensibilizamos ante la palabra y por lo que el Espíritu dice, y vamos a ser verdaderos adoradores. Adoradores. ¿Para qué entonces debemos congregarnos? Hechos 3, versículos 6 al 8. Entonces,
redondea la historia de este hombre con problemas en sus pies que se dejaba a la puerta del templo y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Decirle al que está al lado, aleluya. Así que entendemos entonces que a las puertas del templo, con la intención de llegar, algo va a pasar. Algo va a pasar. Para recibir algo más valioso, porque la expresión del apóstol fue, no tengo plata ni oro, para recibir algo más valioso que la plata y que el oro, porque para este varón verdaderamente si había algo valioso era recuperar la posibilidad de andar y de caminar. Muchos de nosotros hoy podemos salir de este lugar recibiendo de parte del Todopoderoso Dios algo más valioso que el oro y que la plata. Que el oro y que la plata. El poder de Dios se manifiesta en la iglesia, lo ofrece a todo aquel que cree y todo aquel que cree recibe milagros, recibe milagros. Decirle que está al lado 2 veces, amén y amén. Aleluya, estamos confesando victoria en el nombre de Jesús. Ahora, debemos desear de que se haga una costumbre en nosotros y a veces la costumbre puede ser una mala costumbre. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene malas costumbres? A muchos con malas costumbres, ahí está. Pero la verdad es que debemos guardar nuestro corazón primeramente. Mire, dice la Biblia, en Hebreos 10, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Yo tengo que ser lo que Dios usa para motivar a mis hermanos a que anden en amor, haciendo las cosas bien y hagan buenas obras para la gloria de Dios. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces viene un permiso de parte de Dios y dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos da autoridad para exhortar a nuestros hermanos. Cuando alguien deja de congregar, cuando alguien empieza a justificarse, cuando alguien empieza a querer dar explicaciones de por qué no congrega, es cuando yo lo tengo que exhortar para que no se haga una costumbre y pueda afirmarse en el lugar que corresponde y sea receptivo de todo aquello que Dios ha prometido. El Señor continuamente nos da ejemplo de su asistencia a la sinagoga o al templo. Busquemos entonces en Dios el lugar para soltar adoración. En la iglesia nos llenamos de gozo, nos llenamos de gozo. Hacele jajaja de al lado, aunque sea para que... Ahí está. Así empezó el gozo, pero viene más. En la iglesia nos llenamos de gozo. El Señor nos está llamando a llenarnos, a colmarnos. El que es un verdadero adorador, adora a Dios llenándose de gozo. Nosotros somos fortalecidos en la iglesia. En la iglesia recibimos las armas, la instrucción, la unción para ir en su nombre. En la iglesia encontramos consuelo a través de la oración. En la iglesia se manifiesta que realmente somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza para la gloria de Dios. Jesús le dedicaba tiempo a la oración allí en el templo. Si quiere, Lucas 4:16 puede anotarlo. El Señor, Dios hecho hombre, dice el texto, conforme a su costumbre. Así es como Él actuaba. Por costumbre iba a la casa de Dios. Él no tenía necesidad. Él sí que podría haber hablado directamente con su Padre, pero tomó la inquietud de dejar una enseñanza para nosotros, para su iglesia. Juan 11:42, si quiere anotar el pasaje. Pero entonces
Él hizo todo lo que hizo para dejar una iniciativa, para dejarnos una enseñanza, para que nosotros comprendamos que debemos destinar buena parte del tiempo, como Él la destinó, para ir a la casa de Dios, a la casa de Dios. Vemos en el texto que Cristo se levantó para leer la Sagrada Escritura y al leer levantó la voz. Lo que estaba haciendo es soltar la voz de su Padre para que los hombres escucharan que Él estaba profetizando sobre Él mismo. Nosotros debemos imitarlo y participar activamente. Tenemos que involucrarnos en la iglesia, lo podemos hacer en los distintos ministerios. Ahí dice en Romanos 12, versículo 6 en adelante, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos un rol que debemos desempeñar en la iglesia. Así como un cuerpo está conformado de distintas partes que lo llevan adelante, nosotros somos parte de este cuerpo y estamos puestos con un propósito. Con un propósito. Aleluya. Salmo 100, versículo 4, dice que debemos gozarnos en esto. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Yo debería darle gracias al Señor por ser un convidado, porque se reveló a mi vida, porque tengo posibilidades de vida eterna, porque por su gracia y su misericordia soy un hijo de Dios, soy un instrumento suyo para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Trasciende, va más allá de tus propios hijos, trasciende. El Señor tiene planes gloriosos. Sos vos el que hoy decide para la gloria de Él. En la iglesia nos vamos a encontrar con Jesús. Mateo 18:20, que ya lo leímos, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. ¿Cuántos quieren buscar a Dios? Aleluya. Mateo 7, versículo 8, dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Ese es nuestro Dios, un Dios que no es deudor de los que lo buscan. En la iglesia encontramos tanto gozo que algún día pudiéramos llegar a tener las mismas expresiones del salmista en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Aleluya. Qué bueno enamorarse de la familia, qué bueno enamorarse del equipo, qué bueno entender que por más que crea que con mi relación personal es suficiente, Dios me llamó a ser parte de la iglesia. Como iglesia y dentro del contexto, tengo acceso a lo que antes era íntimo en el templo y puedo ir delante de Dios pidiéndole respuestas. ¿Cuántos quieren respuestas de parte de Dios? Éxodo 25, versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, a vos, a mí, a nosotros, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Y de entre los 2 querubines, el lugar más íntimo de la presencia de Dios, desde allí sale el mensaje para nosotros, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios tiene instrucciones, tiene respuestas, y ese lugar que era tan íntimo y apartado por la muerte de Cristo, cuando el velo se abrió, otorgó acceso para que podamos tener la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Somos un cuerpo
y Cristo es la cabeza. Primera de Corintios 26 en adelante dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Una unión con la cabeza, que es Cristo, hace que el cuerpo conserve vida. Con los hermanos, hace que el cuerpo esté completo y sea funcional. Necesito estar unido a través de la iglesia. Si somos conscientes de esta realidad, entonces no estaremos nunca más solos, sino que vamos a recibir el consuelo que el Espíritu Santo tiene por haber sido contados como pecadores y ahora limpios por la sangre. Seremos motivados para ser usados por Él. El Señor tiene intenciones con tu vida y con mi vida, pero tenemos que poner a funcionar el amor. Si no tenemos amor, nada de todo esto va a servir. La congregación no será una verdadera iglesia si no se practica el amor entre los hermanos. El amor, para entenderlo, Primera de Corintios 13, desde el versículo 4 al 8, para que lo guardes, pero el amor es humilde, es paciente, no se enfada, no busca el mal, no busca lo suyo propio, no es egoísta. Ese es el amor. Hebreos 4:12 dice que lo mejor que puede pasar para que yo quede en evidencia delante de alguien que me ama, no alguien que me juzga ni que me va a desechar, sino que me va a mostrar mi verdadera situación con la intención de sanarme, de limpiarme, de fortalecerme, es estar junto a la iglesia recibiendo la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esto queda en evidencia, yo puedo quebrarme delante del Señor, y un Dios de oportunidades lo prepara todo para que yo pueda salir en victoria. Debería entonces ser un imitador del Señor. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando soy hijo, cuando soy parte de la iglesia, tengo a alguien a quien imitar, tengo un modelo para la gloria de Dios. Hechos 2:42, que ya leímos, nos invita a que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Otra vez, vos no estás aquí porque te invitó Juan o Pedro, vos no estás acá porque no te quedaba otra, vos no estás acá porque le estás poniendo ganas, vos estás acá porque el poderoso, el creador de todo lo que existe, se enfocó en vos y te ha convocado. Sos un invitado del Rey, sos un invitado de Dios. Y hoy es el momento de determinar que nunca voy a dejar de acceder a su invitación. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y cuando comienza el pasaje, habla de algo corporativo y dice, porque no tenemos. No dice porque no tenés, ni porque no tengo, sino porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
La única manera en que yo me puedo parar frente al diablo y reprenderlo en el nombre de Jesús es como iglesia. En lo personal, ni uno de nosotros puede contener su propia existencia frente a la dimensión que tiene el enemigo. Pero en el nombre de Jesús y como iglesia tenemos autoridad suficiente para declarar victoria. Para declarar victoria. En la iglesia seremos convencidos de pecado por el Espíritu Santo y guiados al arrepentimiento, pidiendo con humildad perdón a Dios. Pero la idea es que podamos meditar en cuáles son las excusas que generalmente ponemos para no congregarnos. Hay mucha gente que pone muchas excusas. Hay gente que verdaderamente es fiel. Mi pastor usaba una frase y decía: asiste fielmente, aún en las cartas de recomendación para el Instituto Bíblico, para diferentes situaciones, en sus textos era asiste fielmente. Y cuando yo iba y promovía o le decía para que alguien pudiera estar sirviendo, para que alguien pudiera estar participando, lo que él decía era: asiste fielmente o no asiste fielmente. Y si no asistía fielmente, no tocaba nada. Debemos estar entendiendo que manifestamos fidelidad cuando accedemos al convite de Dios. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a su casa, a la célula, inclusive determinan que no es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Y argumentan que Dios está en todas partes y por lo tanto ellos pueden leer y orar en su casa o en donde quieran. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto, no asisten. Y aún hay otros que piensan que, como todo en exceso es malo, congregar mucho también es malo. Lo peor de esto no es el error en esta línea de pensamiento. Lo peor es enseñarlo. Hay gente que enseña, hay gente que convida a otros. Hay gente que comienza, como decíamos hoy, a preguntar dónde está escrito, quién lo dice. Lo mejor que te puede pasar es estar en la casa de Dios. Y si vas a enseñar algo, enseñá del amor de Cristo. Enseñá de la autoridad que hay en Cristo para derrocar todo espíritu inmundo que te ata a vicios o que te lleva a destruir tu propia familia. Pero nunca enseñes una mentira que intenta justificar tu mala intención al no congregar para convidarle a otros a que actúen de la misma manera. Seamos libres de esto en el nombre de Jesús. ¿Qué significa congregarse de acuerdo a la Biblia? Congregarse es reunirse con la iglesia. Primera de Corintios 11:18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Congregarse es estar reunidos en el nombre de Cristo. Lo leímos Mateo 18:20, porque allí donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Congregarse es perseverar, como ya leímos 2:41 de hecho. Así que todos los que estaban recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Congregarse es habitar juntos. Salmo 133 dice, y lo leíamos también: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Congregarse es ir a la casa de Dios. Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esta es la casa de Dios, la iglesia del Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos decirle al todopoderoso Dios, al dueño de casa, que estamos muy felices por su invitación.
y que podamos pedirle perdón si alguna vez intentamos justificarnos incorrectamente, si alguna vez soltamos palabras que lo ofendieron a Él para quedar bien delante de los hombres, y podamos salir de todo lo que esa situación pudiera causar sobre nuestras vidas.